Saludos cordiales. Es un honor para mí poder brindarles esta información tan importante a través de este documental. Debemos analizar lógicamente todo el contenido y relacionar los temas con lo que está ocurriendo con el cambio climático. Solo la lógica nos hará ver la relación entre estas catástrofes naturales y las profecías bíblicas. El impacto del cambio climático en el medio ambiente está causando cambios significativos en nuestro planeta debido a la depredación de los bosques y de todos los recursos naturales de nuestro planeta. En la profecía de Apocalipsis 11:18 ya ha sido anunciada la destrucción de aquellos que destruyen la tierra a través de las escrituras bíblicas. En Apocalipsis 11:18 dice: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Como pueden ver, las profecías bíblicas siempre nos han advertido sobre las consecuencias de destruir nuestros recursos naturales. Sin embargo, no hemos hecho caso, y los poderes establecidos, que son los políticos y los religiosos, no han querido explicarnos bien estas profecías. Es importante que la humanidad sepa cuáles son los recursos naturales, ya que debido a la falta de conocimiento, los destruyen. Los recursos naturales renovables son el agua, los bosques, energía solar, energía eólica, biomasa, suelo fértil, peces y vida silvestre. Los recursos naturales no renovables son el petróleo, el carbón, el gas natural, los minerales, el uranio, y los recursos naturales mixtos son el agua subterránea, recursos biológicos como árboles en plantaciones forestales. Los árboles, a través del proceso de fotosíntesis, convierten el dióxido de carbono en oxígeno. Si los árboles no realizan esta función tan importante, sería imposible la vida en el planeta Tierra. Por tal razón, debemos reforestar el planeta en vez de deforestarlo. Otra parte importante para combatir el cambio climático es reducir la población mundial. No matando personas, sino controlando la natalidad. Hoy en día, nacen 4 veces más personas de las que mueren, lo que significa que necesitamos más terrenos para vivienda, industria y alimentos, y en consecuencia se produce más dióxido de carbono. Estas acciones son responsables del efecto invernadero, que permite que los rayos ultravioleta del sol penetren nuestra atmósfera, causando el aumento de las temperaturas. Ya nuestra atmósfera tiene 4 veces más dióxido de carbono que oxígeno. Hay un versículo que habla de una profecía donde menciona que el sol subirá su nivel de calentamiento hasta 7 veces más. Este versículo es Isaías 30:26. que dice: y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol será 7 veces mayor, como la luz de 7 días, el día que Jehová venda la herida de su pueblo y cures la llaga de su golpe. Los poderes establecidos, políticos y religiosos, no quieren frenar esta situación ambiental porque no les conviene a sus intereses económicos, pues sus intereses económicos dependen de la explotación minera, extracción de combustibles fósiles, fabricación de vehículos y, lo más importante, los seguidores religiosos y los votos electorales. Es necesario que evaluemos todos estos puntos y utilicemos la lógica para relacionar todo con lo que está pasando con el cambio climático. Solo así nos daremos cuenta de que Dios nos advirtió sobre estas catástrofes naturales hace mucho tiempo a través de las Escrituras. La población mundial a día de hoy
lunes 12 de agosto del año 2024, es de 8.170.133.827 millones de habitantes y sigue creciendo, pues está en tiempo real. Esta información la estoy cogiendo en tiempo real en este momento. Ya hoy han nacido 147.873 personas y solo han muerto 69.741. Esto significa que el planeta se está llenando. Si echamos más de lo que sacamos, es lógico que se llena el envase. Mientras eso sucede, los poderes establecidos se hacen de la vista gorda, o sea, los ciegos. Además de los impactos directos, como el aumento de las temperaturas, el cambio climático está desencadenando fenómenos que afectan de manera grave la estabilidad global. El deshielo de los polos y la consecuencia de la elevación del mar no solo amenaza a las comunidades costeras, sino que también podría provocar el desplazamiento masivo de personas, generando crisis migratorias sin precedentes. Este tipo de desplazamiento, junto con la pérdida de tierra cultivable y la escasez de agua potable, son señales claras de las advertencias bíblicas que nos instan a prestar atención a los cambios en la tierra como preludio a grandes tribulaciones. Por otro lado, la alteración de los patrones climáticos está afectando la producción agrícola en muchas regiones del mundo. Sequías prolongadas, lluvias torrenciales e invasiones de plagas vinculadas al cambio climático están disminuyendo la capacidad de producción de alimentos, lo que podría llevar a una hambruna generalizada. Esta hambruna podrían ser interpretadas como la espada, el hambre y la pestilencia, mencionadas en las Escrituras. Una triada de castigos, según la Biblia, se desatan sobre la humanidad en los últimos días, recordándonos que la desobediencia y la destrucción de la creación conllevan consecuencias inevitables. He querido hacer este documental en un video con la intención de que llegue a más personas, pues en esta época a muy pocas personas les gusta leer, pero sí les gusta navegar en las redes. Así escuchan mi voz y entienden la situación que estamos viviendo. Cuando yo era niño, en mi comunidad, San Víctor Moca, había un río donde todos nos bañábamos todos los días. Yo tenía los cabellos amarillos de tanto bañar. Ahora de ese río solo quedan las piedras y el carril seco. Me da pena ver que el río donde crecí jugando y disfrutando mi niñez con mis amigos, ya el cambio climático lo haya secado. Así todos los que tengan la oportunidad de ver este video, pónganse a pensar en esos lugares que ustedes visitaban y se darán cuenta que también ha ocurrido lo mismo. El cambio climático ha destruido todos los lugares bonitos que nosotros teníamos antes para recrearnos. Ya los lagos se han secado todos, esos manantiales de agua dulce que habían se han desaparecido. Los árboles, los cultivos que nos íbamos cuando éramos niños a comer fruta, muchas fincas ya de ahí se han secado todos esos árboles de coco, de guanábana, piña. Ya los cultivos casi ni se dan en la tierra por la sequía. Hay sequías que duran hasta 6 meses en lugares que no llueve. Es increíble lo que está pasando con el cambio climático. La temperatura, han llegado temperaturas récord en muchos lugares del mundo, hasta 120 grados Fahrenheit. Eso es algo que nunca se había visto, en lo que yo tengo conocimiento. Ya yo tengo unos 49 años. Debemos de crear conciencia y ver que no es un juego. El cambio climático es el fuego del infierno, el fuego eterno anunciado en la Biblia es el cambio climático, porque todo lo que está ocurriendo en el cambio climático ha sido anunciado a través de las Escrituras. Se ha hablado de hambre, de catástrofes naturales, cataclismos, terremotos. Todo eso ha ocurrido en los últimos tiempos. No podemos hacernos de la vista gorda.
El cambio climático es de la destrucción que se habla en todos los capítulos de la Biblia, todos los versículos que hablan de un fin, el fin del mundo, el fin de la humanidad, de tiempos de destrucción, de hambruna. Quiero que recuerden al final de este documental estas tres frases: ustedes pueden, ustedes quieren y ustedes son capaces. Muchas gracias por anticipado por su atención. Bendiciones.